Muy buenos días a todos, nuevamente en este lugar. Y el propósito que tengo ahora es compartir con ustedes la palabra de Dios. Así que les voy a invitar su Biblia, a que abran sus Biblias en Hechos, capítulo 2, verso 42. Hechos 2, verso 42. Hoy vamos a terminar temprano porque nada más un solo verso. Hechos 2:42, abre tu Biblia por favor. Y recuerda que venimos haciendo una enseñanza sobre la iglesia, ¿verdad? La enseñanza bíblica sobre la iglesia. Y lo que estamos tratando de hacer es juntos comprender cuáles son las enseñanzas que la Escritura da referente a cómo debe funcionar, cómo debe comportarse una iglesia. Y recuerde, dijimos que la iglesia somos ¿quiénes? Nosotros, ¿verdad? Nosotros no venimos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Por tanto, todo lo que estamos aprendiendo es algo que tenemos que aplicar a nuestras vidas, es algo que tenemos que aplicar a nosotros. Bien, cada mensaje de esto es un mensaje que es relevante para nosotros como iglesia, como congregación, como cuerpo de Cristo, porque a través de nuestra obediencia estamos demostrando realmente que estamos siendo fieles a Dios. Hechos 2:42 habla sobre un principio importante en la iglesia y es el principio del discipulado, el discipulado bíblico, ¿ok? El discipulado bíblico. Bien, ese va a ser el tema que vamos a hablar el día de hoy. Les invito a que oremos antes de entrar en el estudio de la palabra. Amado Dios, te damos gracias por tu misericordia, gracias por Jesucristo en quien tú nos da salvación y vida eterna, Señor. Gracias porque por sus méritos y por su muerte en la cruz, Señor, tú nos redimiste, nos compraste y nos sacaste de la esclavitud del pecado y nos has dado, Señor, la promesa de bendición y vida eterna, Señor. Y es en esa promesa que nuestras almas están confiadas y seguras, sabiendo que Cristo es nuestro Señor, nuestro Salvador y que, Señor, en Él no solamente tenemos vida eterna, sino que también tenemos el privilegio de tener comunión íntima contigo, Señor. Queremos obedecerte en todo cuanto somos y hacemos. Y es por eso, Señor, que venimos a tu palabra para pedirte que a través de ella, Señor, tú nos hables, tú nos transformes, tú nos ayudes a vivir de una manera en que tú quieres que nosotros vivamos, Señor. Háblanos a través de esta palabra y permite, Señor, que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino también que seamos hacedores de ella, Señor. Así que ayúdanos a que al recibirla también, Señor, estemos dispuestos a aplicarlas en nuestros corazones, Señor. Oramos todo esto y te lo pedimos en el nombre santo de Jesús y te damos gracias. Amén, amén, amén. En la primera semana en que comenzamos esta serie sobre la iglesia, aprendimos cuáles son las prioridades de la iglesia. ¿Recuerdan? Las tres prioridades de la iglesia. ¿Recuerdan cuáles son? La primera prioridad de la iglesia es exaltar a Dios. Exaltar a Dios, ¿verdad? La segunda prioridad de la iglesia es edificar sus miembros. Y la tercera es evangelizar a las personas que no conocen al Señor. Exaltar a Dios, edificar sus miembros y evangelizar a todos los que no conocen al Señor. La iglesia tiene un mandato claro. ¿Recuerdan? Ese fue el primer mensaje que dimos la primera semana. Jesús dijo en Mateo 28:19, por tanto, id. Y recuerden, id no es el imperativo es y hacer, ¿qué cosa? Discípulos a todas las naciones. O sea, el mandato que tenemos de Cristo es que usted y yo, y todo creyente genuino, tiene que hacer discípulos. ¿Bien? O sea, si tú eres cristiano, ese es un mandato para ti. No es opcional, es el mandato que tenemos todos los cristianos. Hacer discípulos. Ahora viene la pregunta del $1.000.000, ¿verdad? ¿Cómo se hace un discípulo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para discipular a alguien? ¿Sí o no? Esa es la pregunta que seguramente está en la mente de cada uno de nosotros. ¿Cuáles son
los elementos esenciales del discipulado. ¿Ok? ¿Sabe? En Hechos 2:42 se evidencian 4 elementos esenciales del discipulado. 4 elementos esenciales del discipulado según la Escritura. Vamos a ver cuáles son esos elementos. Bueno, el discipulado cristiano requiere conocimiento, requiere compañerismo, requiere comunión y requiere comunicación. Bien, ahora voy a explicarlo paso a paso. En primer lugar, el discipulado cristiano requiere conocimiento. ¿Cómo lo sé? Vea la Escritura, dice Hechos 2:42, dice, ¿y qué cosa? Y perseveraban. Ahora, vea lo que dice ahí, perseverar. ¿Sabe? Denota persistir firmemente en una cosa. ¿Ok? Y dar cuidado constante de ella. Cuando usted persevera en algo, es algo que usted tiene el propósito de alcanzar. Usted tiene una meta y usted persevera para alcanzarla. O sea, no es algo que usted simplemente lo deja a la suerte, lo deja a la casualidad. No, usted persevera. Ahora, recuerde, a pesar de toda la oposición y toda la persecución que los cristianos del primer siglo enfrentaban, ellos perseveraban en buscar el conocimiento de Dios y la comunión con Dios. Y esto debía un poco que llamarnos la atención a nosotros, porque vivimos en una cultura que lamentablemente está más centrada en las cosas materiales que en las cosas espirituales. ¿Verdad? A pesar de toda la oposición y la persecución de que fueron objeto los creyentes de la iglesia primitiva, ellos buscaban a los apóstoles para que los apóstoles lo instruyeran en la palabra de Dios. La perseverancia es una característica distintiva de los verdaderos cristianos. ¿Escuchó eso? La perseverancia es una característica distintiva de un verdadero discípulo de Jesucristo. Escucha las palabras que Jesús le dijo a los líderes judíos. Juan 8:31. Jesús dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros, ¿qué cosa? Permanecen en mis palabras, ¿qué cosa? Serán verdaderamente mis discípulos. ¿Sabe? Juan 8:31 es clave para comprender la salvación genuina y el verdadero discipulado, junto con, obviamente, Hechos 2:42. El primer paso en el discipulado cristiano, ¿sabe cuál es? El primer paso en el verdadero discipulado es creer en Cristo. O sea, una persona no puede ser discípulo de Cristo si no cree en Cristo. Es por eso que lo primero que tenemos que hacer para discipular a alguien es ¿qué cosa? Predicar el Evangelio. Compartirle el Evangelio. Explicarle quién es esa persona. Y usted sabe que la Biblia dice que todos fuimos creados por Dios, pero que todos pecamos. Dios nos creó para tener comunión con Él. Todos pecamos y por tanto todos estamos destituidos de la presencia de Dios. O sea, creación, caída y comunión. Son 3 elementos esenciales del Evangelio. ¿Cómo Dios nos creó? La caída que nos separa de Dios y cómo se puede restablecer la comunión con Dios. ¿Bien? Entonces, para ser un discípulo, lo primero que tenemos que hacer es predicarle eso. Predicarle a Cristo. Porque a menos que esa persona reciba a Cristo por la fe y se convierta en un hijo de Dios, no es un discípulo de Cristo, aunque venga a la congregación. ¿Bien? El primer paso en el progreso hacia el verdadero discipulado es que la persona debe creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y debe recibirlo como su único y suficiente Salvador. El segundo paso que vemos ahí en Juan 8:31 es que el verdadero discípulo debe permanecer en su palabra. ¿Ok? Debe permanecer. ¿Qué significa? Como dice el verbo acá, debe perseverar, denota persistir firmemente. O sea, lo que está diciendo es que un discípulo de Cristo, una persona que ama a Cristo, permanece habitualmente en la palabra de Jesús. Ese es su alimento espiritual. Y la busca constantemente. Un discípulo genuino se mantiene firme en buscar la enseñanza que transforme su vida, en conocer la palabra de Jesús, en entender las enseñanzas de Jesús. Bien, es importante que entendamos esto. Es crítico. O sea, las palabras de Jesús, Jesús dijo a los discípulos, ¿sabes qué? Ustedes están limpios por las palabras que les he hablado.
O sea, ustedes están perdonados. Ustedes están... Y también dijo Juan 17:7, santifícanos en la verdad, tu palabra es verdad. O sea, las palabras de Jesús, sus palabras transforman nuestra vida. Bien, es importante. Pero no solamente escucharlas, sino también, ¿qué cosa? Obedecerlas y practicarlas. ¿Sí o no? Ahora, la pregunta del $1.000.000 es, Jesús no está físicamente hoy con nosotros. Jesús no está aquí con nosotros hoy, sino quien estuviera predicando fuera Él, no yo. ¿Cierto? Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos usted y yo perseverar en las palabras de Jesús? Si Jesús no nos puede hablar directamente a nosotros hoy, ¿cómo podemos perseverar en su palabra? ¿De dónde obtiene usted el conocimiento de Dios? Un conocimiento confiable, un conocimiento de primera mano, un conocimiento que usted puede decir, este conocimiento es válido para mí. ¿Cierto? ¿Sabe? Y ahora volvemos al texto de Hechos 2:42. Dice el texto que los primeros discípulos perseveraban en ¿qué cosa? En la doctrina de los apóstoles. Y esto es fundamental para la iglesia. Hoy, la mayoría de las iglesias evangélicas, como parte de su declaración doctrinal, afirman que la Biblia es ¿qué cosa? La palabra de Dios, ¿verdad? Ellos reconocen que la Escritura constituye la palabra de Dios. ¿Bien? Y seguramente todos los que han estado en la iglesia reconocen que todo el Nuevo Testamento constituye el testimonio apostólico de el ministerio terrenal de Cristo desde su venida, su encarnación, su ministerio, su muerte, su resurrección y su ascensión. ¿Sí o no? Todo el Nuevo Testamento nos narra eso. Bien. El apóstol Juan dijo en 1 de Juan 1:3. Fíjense, Juan era uno de los ¿qué? De los apóstoles. Juan dijo, 1 de Juan 1:3, lo que era desde el principio, lo que hemos ¿qué cosa? Oído. Lo que hemos ¿qué cosa? Visto con qué? Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Quién es el verbo de vida? Jesús. Porque la vida, que es Dios, fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Ahora, ¿qué es eso? Eso es un testimonio de primera mano. Es el testimonio de alguien que estuvo presente con Jesús durante todo su ministerio terrenal. Es un testigo presencial de la vida de Cristo, de las obras de Cristo, de las enseñanzas de Cristo. ¿Una persona así no sería un testigo digno de confianza para nosotros? La pregunta que yo le hago a ustedes es, ¿qué hombre hoy podría decir esto? ¿Qué hombre hoy podría decir las mismas palabras de Juan? Nadie. ¿Verdad? Ningún hombre hoy podría decir esto. El discipulado de la iglesia debe comenzar con una fiel proclamación de la doctrina de los apóstoles, no de los apostolobos, no de los pseudoapóstoles modernos, sino de la doctrina que está registrada en la Sagrada Escritura, en la Biblia, que es la palabra de Dios. Los discípulos genuinos deben ser, como dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de ¿quién? Apóstoles y profetas. O sea, ellos fueron ¿qué cosa? El fundamento de la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque a través de ellos Dios dio la nueva revelación del Nuevo Testamento que no había venido todavía. Ellos fueron el fundamento de la iglesia. Bien, ya el fundamento está puesto. Y cuando los apóstoles murieron, la escritura quedó y hoy no hay apóstoles. Porque ningún hombre hoy podía decir, yo estuve con Cristo desde que Él se bautizó hasta que Él ascendió.
Y la pregunta es, si usted dice que da testimonio, pero usted no estuvo presente cuando ocurrieron los eventos, ¿es su testimonio confiable? A la hora de elegir un nuevo apóstol, el requisito fue, tenemos que escoger un hombre que haya estado con Jesús desde que fue bautizado hasta que ascendió en gloria. Nadie cumple esos requisitos hoy. No importa lo que le digan a usted los carismáticos, no existen apóstoles hoy. Los apóstoles fueron hombres que Cristo escogió con una misión especial y iban a ser el fundamento de la iglesia y iban a dar el testimonio escrito de su obra y su ministerio terrenal. ¿Me escuchó? ¿Ok? A ellos se les dio la misión de escribir los documentos inspirados que constituyen la palabra inerrante y autoritativa, la Biblia, ¿verdad? Y es esa escritura la que usted debe escuchar y es esa escritura la que los líderes debemos proclamar y obedecer. ¿Sabe? Dios diseñó la iglesia para que la iglesia fuera un lugar en donde su palabra sea predicada, sea proclamada y sea enseñada. Bien, como dice el doctor James Montgomery Boyce, esta es la primera marca de una iglesia llena del Espíritu. Una iglesia llena del Espíritu siempre estudia la enseñanza apostólica. Es una iglesia que aprende y basa sus experiencias y las pruebas con la palabra de Dios. Bien, les vuelvo a enseñar algo que lo he dicho otras veces, pero quiero que usted recuerde. Sola Escritura fue un principio de la Reforma. ¿Sabe lo que significa? No hay otra autoridad para nosotros como cristianos que este libro. No hay otra autoridad fuera de este libro. Bien, la autoridad no la tiene un pastor, no la tiene un concilio, no la tiene un grupo religioso. La autoridad por la cual se rige la iglesia es la Sagrada Escritura. Y cuando un hombre hoy dice que él trae nueva revelación, lo que está diciendo es que la Biblia es insuficiente y que él es la autoridad. Y él está ocupando la autoridad sobre la Biblia incluso. Y está diciendo que sus palabras son más relevantes que este libro. Un hombre que ha nacido 2000 años después de Cristo y que nadie sabe de dónde salió. Está diciendo que él tiene más autoridad que los apóstoles que estuvieron con Cristo. No sé a quién usted prefiere creer, ¿verdad? No sé a quién usted quiere creer. ¿Sabe? Ninguno de los apóstoles modernos basa sus enseñanzas en la Biblia. Ellos dicen que si seguimos la Biblia está bien porque son reglas, pero que ellos dan nueva revelación. Y lo que están diciendo es que la Biblia no es suficiente. No es suficiente. Yo quiero que tú entiendas. Un discípulo de Cristo busca las enseñanzas apostólicas que están registradas ¿dónde? En la Sagrada Escritura. Nada fuera de la Escritura para nosotros es una enseñanza digna de crédito. ¿Me escuchó? Amén. Nada fuera de la Escritura constituye una enseñanza digna de crédito, a menos que la Escritura la valide. O sea, la Biblia es la norma por la cual debemos evaluar toda enseñanza y no al revés. Bien, eso es importante, es fundamental para el crecimiento y la salud espiritual de la iglesia. Una iglesia, un discípulo debe perseverar en la doctrina de los apóstoles. La misión nuestra, los discipuladores, es discipular a las personas enseñándoles la Escritura. Y la misión de los discípulos es recibir la enseñanza y aplicarla a sus vidas. Bien, entonces usted debe procurar crecer en esa enseñanza todos los días. Y yo quiero que usted entienda, todos nosotros somos discipuladores y somos discipulados al mismo tiempo. Nadie puede dar lo que no tiene. Yo soy el pastor de esta congregación. Bien. Pero yo necesito personas que me discipulen a mí. Porque yo no puedo dar lo que no tengo, lo que no he recibido. Y es por eso que tengo mentores que me sirven de referencia para poder crecer, para que sus palabras sean de guía para mí. Y yo trato de compartir lo que yo aprendo con ustedes
para guiarlos también en ese aspecto. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Todo el mundo necesita ese proceso. Y le voy a decir una cosa, usted necesita discipular a otro, ¿sabes por qué? Porque es en ese acto en que usted crece, aunque usted no lo crea. A menos que usted esté siendo discipulado y usted esté discipulando a alguien, usted no está cumpliendo uno de los requisitos básicos del crecimiento cristiano. Todos somos tanto discípulos como discipuladores. Debemos aprender y debemos enseñar a otros. ¿Me escuchó? La pregunta es, ¿está usted siendo discipulado? ¿Está usted perseverando en la doctrina de los apóstoles? ¿Está usted compartiendo eso con alguien? El primer elemento esencial del discipulado es perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y un discípulo genuino ama la Escritura y desea ser instruido en ella, como dice 1 Pedro 2:2. Aún el recién nacido, dice la Escritura, desea como niños recién nacidos de leche espiritual no adulterada. Bien. Ahora, el segundo elemento esencial del discipulado, ¿cuál es? Es el compañerismo. Compañerismo. Hechos 2:42. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión con quienes. ¿Sabe? El término comunión ahí viene del griego koinonía y significa tener en común. Tener en común. Participación, compañerismo. O sea, la idea tiene de tener algo en común. ¿Para qué tenemos en común usted y yo? ¿Qué tenemos en común usted y yo? Todo discípulo tiene, según la Escritura, todo discípulo de Cristo tenemos comunión con el Padre, dice 1 de Juan 1:3. 1 de Juan 1:3. Comunión con el Padre, comunión con el Hijo, dice 1 Corintios 1:9. Y tenemos comunión con el Espíritu Santo, 2 Corintios 13:14. Pero no solamente tenemos comunión con Dios, la Escritura también dice en 1 de Juan 1:7 que debemos tener comunión con ¿quiénes? Con nuestros hermanos. Con nuestros hermanos en la fe. Y yo quiero que usted entienda, cuando el término se emplea ahí, no se refiere solamente a tener relaciones sociales. Bien, la iglesia no es un club social. Hay algo más detrás de eso. La relación social está bien, sino que lo que está diciendo es que los discípulos de Cristo compartimos algo en común. Compartimos la posesión de la vida eterna, compartimos la comunión con Dios, y es por eso que anhelamos estar juntos unos y otros para poder animarnos mutuamente y crecer mutuamente. Usualmente buscamos personas que se parezcan a nosotros, ¿sí o no? Usted siempre busca a personas con las cuales tiene ciertas similitudes, ¿sí o no? Ahora, el principio es el mismo. ¿Quiénes son? ¿Con quiénes tenemos comunión nosotros? ¿Ok? Yo quiero que usted entienda una cosa. La comunión con Dios y la comunión con los demás discípulos vienen juntas. La Biblia nos dice que usted puede amar a Dios y rechazar a los discípulos. Hace un tiempo atrás vinieron unas personas aquí de visita y los saludé, empecé a conversar con ellos y les pregunté a qué congregación iban, porque me di cuenta de que escuchaban algo de la Escritura y todo lo demás. Nosotros no vamos a ninguna iglesia, nosotros seguimos un ministerio en línea. ¿Entiende el término de iglesia? Iglesia significa la asamblea de los llamados de afuera para tener comunión con Dios. Y la iglesia, cuando se describe en el Nuevo Testamento, se describe como un cuerpo. Un cuerpo. O sea, un cuerpo es una unidad. La iglesia somos nosotros. Pero cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de alguien que está unido a una comunidad, nunca independiente. ¿Comprende eso? Usted no puede ser iglesia en su casa solo. Nadie puede ser iglesia. O sea, llévelo a la analogía del cuerpo. Si usted saca un órgano del cuerpo, ¿qué pasa? Se muere, no funciona. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Es importante que entendamos esto. No se puede ser iglesia sin tener comunión con otros cristianos. Es un requisito
indispensable. ¿Ok? Y tenemos un mandato claro de nuestro Señor Jesucristo. Él nos dijo en 1 de Juan 3:11, 1 de Juan 3:23 y 2 de Juan 5, que si amamos a Dios, debemos ¿qué cosa? Amar a quienes, a nuestros hermanos. Y yo sé que muchas personas han sido heridas y les cuesta trabajo aceptar ciertas cosas, pero yo quiero que usted entienda, la Biblia nos manda, Dios nos perdonó a nosotros, ¿sí o no? La razón por la que estoy aquí es porque yo he cometido muchos pecados en mi vida, pero mi Señor es más grande que mis pecados. Y si Dios me perdonó a mí, Él me manda a perdonar lo que otras personas hacen. ¿Cierto? Entonces, usted no puede convertirse en el juez de otra persona, tiene que dejar que Dios sea el que se convierta en juez de esa persona. Y tiene que perdonar a las personas que lo rodean. Y tiene que amar a las personas que lo rodean. Y si usted dice que usted ama a Dios, pero no está amando a las personas que lo rodean, usted está demostrando que su confesión de fe es falsa. Porque la Biblia dice que la evidencia de que amamos a Dios está en que nosotros amamos a nuestros hermanos. ¿Bien? ¿Sabe? La comunión con nuestros hermanos es uno de los elementos esenciales del discipulado. ¿Me escuchó? Ustedes oyeron el pasaje que leyó mi hermano ahorita, el testimonio de los primeros cristianos, en Hechos 2, 43 y 47. ¿Recuerda eso? Donde, fíjense, dice, sobrevino temor a todas las personas y muchas señales de maravilla eran hechas por los apóstoles. Está hablando de los 12 apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. ¿Lo veis? Estaban juntos. Y tenían todas las cosas en común. Esto no es comunismo. Esto fue un acto de amor en el cual las personas estaban dispuestas a darlo todo por amor a sus hermanos porque había mucha persecución y había mucha necesidad. ¿Entiende eso? Pero fue un acto voluntario de cada persona. No está diciendo que todo el mundo tiene que hacer eso. Es algo que las personas hacen. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían ¿a quiénes? A todos. Vean la muestra de amor. Según la que, la necesidad de quién, de cada uno. Y perseveraban como unánimes. ¿Qué significa? Estaban todos, ¿verdad? Cada día, ¿dónde? En el templo. O sea, tenían servicio todos los días. No era el domingo nada más. Era todos los días. ¿Ok? Y partiendo el pan en las casas. O sea, no solamente estaban en el templo, también donde se reunían. En las casas comían como juntos. ¿Ve ahí? Con alegría y sencillez de corazón. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El Señor cada día los que iban a ser salvos. Ahora, ve el énfasis del pasaje. ¿Dónde está? En la comunión con Dios y en la comunión con ¿quién? Con los hermanos. Fíjense, 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos. Y en el verso 46 dice, perseveraban unánimes. Y después dice, comían juntos. O sea, la iglesia tiene un testimonio poderoso por la manera en que los miembros se amaban unos a otros. Y la comunidad veía eso. Y al ver eso se decían, ¿cómo es posible que esta gente se ame de esa manera? ¿Verdad? Déjeme hacerle una pregunta. Voy a cambiar un poco la idea. Si usted no tiene comunión con otro cristiano, ¿cómo usted recibe guía espiritual? ¿Cómo usted recibe consejo? ¿Cómo usted recibe consuelo? ¿Cómo usted recibe apoyo en tiempos de prueba? Todos necesitamos en algún momento a alguien con quien conversar, alguien que nos dé la mano, alguien que nos ayude, alguien que nos enseñe. ¿Comprende eso? Entonces la comunión con los hermanos es donde nosotros recibimos todo eso. ¿Bien? ¿Sabes? La Escritura nos dice, nos exhorta. Venga conmigo a Hebreos 10, 24, 25. Hebreos 10, 24 al 25. Dice el autor de Hebreos, y considerémonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos, ¿a qué? Al amor. ¿Lo veis? Al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. ¿Qué día? El día del regreso de Cristo. El día de la venganza del Señor. ¿Ok?
Fíjense, lo que hace el autor es estimularnos mutuamente. Debemos exhortarnos a estar juntos y debemos, en esa unidad, debemos estimularnos los unos a los otros. ¿A qué? A un compromiso total con Cristo. ¿Me escuchó? Eso es una parte esencial del discipulado. La misión de un líder es exhortar a la persona a un compromiso total con Cristo. Esa es la razón por la que estoy aquí. Yo quiero que usted entienda, Cristo debe ser una prioridad en nuestras vidas, no algo secundario. Dios quiere que tú lo ames con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Él quiere ser tu prioridad número uno, no la última. No que te acuerdes de Él cuando te sobra el tiempo, sino que planifiques tu tiempo teniéndolo en cuenta a Él. Un compromiso total con Dios. Ese es un elemento esencial del discipulado. ¿Sabe? La adoración corporativa es una parte vital de la vida espiritual. O sea, el estar juntos, el adorar juntos, el tener comunión juntos, el orar juntos, es algo donde usted y yo nos edificamos mutuamente. ¿Comprende eso? ¿Sabe? Para un discípulo de Cristo, no participar en la vida corporativa es algo impensable. No tener comunión con los hermanos debe ser algo impensable para nosotros, algo inconcebible, ¿verdad? ¿Sabe? Hemos visto en Hechos, en ese pasaje que leímos, que los discípulos de la iglesia primitiva no se contentaban con reunirse una vez a la semana. Ellos no estaban contentos con eso. Ellos se reunían diariamente, se apoyaban diariamente, predicaban diariamente, estudiaban las Escrituras diariamente. Y dice la Escritura que como consecuencia Dios añadía los que iban a ser salvos. El Señor en su soberanía veía aquella fidelidad y a través del testimonio de eso y su predicación alcanzaba a otras personas. La fe cristiana de estos discípulos no era una rutina semanal. No era algo del domingo nada más y el resto de la semana me olvidé de Cristo. Y me olvidé de la iglesia y me olvidé de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque para ellos el Cristo resucitado era una realidad. Ellos tenían comunión con Dios directa, personal, diaria. ¿Ok? ¿Sabe? La comunión con otros creyentes es imprescindible porque es ahí que recibimos el apoyo que necesitamos en el proceso del discipulado. El tercer elemento esencial del discipulado es la participación en la comunión. Dice el verso, Hechos 2:40, dice, en el partimiento del pan. ¿Lo veis, sí o no? Ellos compartían comida diariamente, pero también compartían el pan. Y aquí esto es una referencia a la Santa Cena. ¿Sabe? Cristo dio dos ordenanzas a la iglesia. ¿Cuáles son? El bautismo y la cena. ¿Ok? La cena del Señor. Los primeros discípulos evidenciaban su obediencia a Dios al compartir estos elementos. Y al hacerlo fielmente. Al hacerlo continuamente. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que usted y yo participamos en la cena del Señor, como les recordé ahorita, tenemos que examinarnos a nosotros mismos para hacerlo de una manera digna. Y cuando practicaban la cena, estaban constantemente examinándose. Y constantemente confesando sus pecados. Y eso es parte imprescindible del proceso de discipulado. Cuando una persona entiende que el pecado me separa de Dios, y aún si yo soy un hijo de Dios, pero estoy en pecado, la comunión con Dios no se pierde, pero la relación y la armonía de esa relación está lastimada, y por tanto sus oraciones no van a ser escuchadas, no van a ser respondidas de la manera que usted quiere. ¿Me entendió lo que estoy diciendo? Aquellos discípulos se identificaban con el Señor día a día y recibían el pan y la copa, declarando que su única esperanza de salvación y su confianza estaba en el sacrificio vicario de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Ok? Como dice el doctor John MacArthur, la comunión ejemplifica aún más la unidad de los creyentes, ya que en ella todos participan simbólicamente del mismo Señor. Efesios 4:5. Pablo escribió en 1 Corintios 10, 16 al 17, la copa de bendición
que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos, ¿qué cosa? Un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. La comunión exige el autoexamen y la purificación del pecado, purificando así la iglesia. Nada es más vital para la confrontación continua y regular de los pecados de la iglesia en la vida de su gente que la devoción al recuerdo de la cruz. O sea, cada vez que practicamos la cena, estamos recordando el sacrificio de Cristo y las implicaciones que eso tiene para nosotros. Recuerden, la Santa Cena sustituyó a la Pascua judía. La Pascua judía rememoraba la liberación de la esclavitud del pecado en Egipto. Fue cuando los corderos fueron sacrificados y el pueblo de Israel salió de Egipto. ¿Recuerda eso? Dios redimió a Israel. La redención de Israel lo sacó de la esclavitud. Pero Cristo es nuestra Pascua. Cristo murió para librarnos de la esclavitud del pecado eterno que teníamos nosotros en nuestros corazones y para darnos salvación y vida eterna, para que usted y yo pudiéramos tener acceso a Dios. Es una redención aún mayor. ¿Comprende eso? Usted es libre del pecado. Y si usted vive en pecado y está esclavo del pecado es porque algo está mal con su fe en Cristo. Bien. El cuarto y último elemento esencial del discipulado es la comunicación con Dios. Hechos 2:42. Dice, y en las oraciones. ¿Lo ve ahí, sí o no? Sí. Los discípulos de la iglesia primitiva expresaban su completa dependencia en el Señor a través de la oración, ¿verdad? Dice Hechos 1:14, si usted lee Hechos 1:14, dice, perseveraban unánimes en oración y ruego. Perseveraban, o sea, así como perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ellos también perseveraban ¿en qué? En oración. Y significa estar constantemente en oración. O sea, la iglesia primitiva era una iglesia de oración. Y perseveraban en la oración tanto individual como colectivamente. No solo oraban en sus casas, también oraban juntos. En la comunión con los creyentes. Y yo quiero que usted me escuche porque lamentablemente la oración individual y corporativa es muy descuidada en la iglesia hoy, ¿sí o no? ¿Sabe que las reuniones con menos asistencia usualmente en las iglesias, ¿sabes cuáles son? Las reuniones de oración. Si hay compañerismo, todo el mundo viene. Cuando hay oración, muy poca gente viene. Y eso nos da una idea de cuál es la condición espiritual de la congregación. ¿Sabe? En la Biblia se nos dan mandatos claros. En Efesios 6:11 dice que debemos orar en todo momento. En todo momento. En Romanos 12:12 y en Colosenses 4:2 dice que debemos dedicarnos a la oración. La oración debe ser como respirar para el cristiano. La oración es respirar y la escritura, aprender la escritura es como alimentarnos. Usted no puede vivir sin respirar y sin alimentarse, ¿cierto? Si usted no se alimenta y usted no respira, ¿cómo está? Muerto. Son elementos esenciales de la vida espiritual. ¿Ok? No son opcionales. Yo quiero que usted entienda esto. Desde el primer día los discípulos de esa primitiva se dedicaron a la actividad necesaria para la mutua edificación. Ellos practicaban estos principios como resultado había una iglesia sana. Fíjense lo que dice John Stott en su comentario. Mirando hacia atrás sobre estas marcas de la iglesia de la primera comunidad llena del Espíritu, es evidente que todas se referían a las relaciones de la iglesia. Primero, estaban relacionados con los apóstoles en su misión, estaban ansiosos por recibir las instrucciones de los apóstoles. O sea, era la primera marca, estaban ansiosos por recibir la doctrina
apostólica. Una iglesia llena del Espíritu es una iglesia apostólica, una iglesia del Nuevo Testamento, ansiosa por creer y obedecer lo que Jesús y los apóstoles enseñaron. En segundo lugar, estaba relacionado entre sí en amor, perseveraban en la comunión, apoyándose mutuamente y aliviando las necesidades de los pobres. Una iglesia llena del Espíritu es una iglesia que ama, cuida y comparte. Tercero, estaban relacionados con Dios en la adoración. Lo adoraban en el templo y en el hogar, en la cena del Señor y en las oraciones, con alegría y reverencia. Una iglesia llena del Espíritu es una iglesia de adoración. Cuarto, estaban relacionados con el mundo al evangelizarlo. Estaban comprometidos en un evangelismo continuo. Ninguna iglesia egocéntrica e independiente, absorta en sus propios problemas, puede afirmar estar llena del Espíritu. El Espíritu Santo es un espíritu misionero. Entonces, una iglesia llena del Espíritu es una iglesia... El punto, amado hermano, es que los primeros discípulos conocieron y entendieron bien las prioridades del discipulado. ¿Ok? Y para que usted sea un discípulo de Cristo, tiene que, en primer lugar, ser instruido ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. En segundo lugar, ¿qué debe hacer? Debe tener compañerismo con otros cristianos. Debe tener compañerismo con otros cristianos, porque es en ese compañerismo en que usted va a recibir el consuelo, la enseñanza, la instrucción y el apoyo que necesita. En tercer lugar, debe, ¿qué cosa? Obedecer la Biblia, cumplir las ordenanzas del Señor, aplicar esas enseñanzas a su vida, ¿verdad? Y en último lugar, ¿cuál debe hacer? Mantener una comunicación diaria con Dios en oración. La oración individual y la oración corporativa. Eso debe ser parte de lo que usted y yo hiciéramos diariamente. Y lo que estoy tratando de explicarle, se lo voy a decir en otras palabras. Si usted nada más viene aquí el domingo y no participa en nada más, algo está mal con usted. Bien, usted debe tener comunión con otros cristianos. Hay células donde usted puede reunirse. Hay otros programas donde usted puede tener comunión y puede ser discipulado. Y usted debe preocuparse por empezar a formar parte de esos programas. Porque no se puede vivir la vida cristiana con una ración limitada de enseñanza. ¿Me escuchó? Es una exhortación que le estoy haciendo a todos para que se involucren realmente en estos principios que son los principios básicos del cristianismo. Les invito a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por las verdades que tú nos enseñas. Gracias porque, Señor, tu palabra nos exhorta a realmente entender aquellas cosas que estamos haciendo mal y que deberíamos cambiar. Te pedimos que como iglesia tú nos des la madurez para asimilar esta enseñanza que tú nos das en tu palabra, Señor, y para aplicarla a nuestras vidas. Pedimos que tú nos ayudes, Señor, para que, como dice tu palabra, seamos hacedores de ella y no solamente oidores, Señor. Señor, todos hemos cometido errores. Por eso necesitamos de ti y también necesitamos que tú nos guíes en estas, Señor, cada uno de estos pasos. Y permite que esta iglesia sea una iglesia donde, Señor, nosotros estemos comprometidos con la enseñanza bíblica, estemos comprometidos, Señor, con el compañerismo y el amor a nuestros hermanos, estemos comprometidos, Señor, en obedecer las ordenanzas que tú nos has dado y en tu palabra, y estemos comprometidos, Señor, en orar constantemente y en perseverar en oración, para que tú seas exaltado y podamos vivir para tu gloria, Señor. Ese es nuestro anhelo, el deseo de nuestro corazón. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Amén.